Hola y bienvenidos. Hoy vamos a analizar una historia fascinante, la de la Polonia de principios de los 80. Hola, ¿qué tal? La idea es entender cómo nació Solidaridad, ese sindicato que, cambió la historia de Europa, pero hacerlo a través de una canción. Y no una canción cualquiera. No para nada. Una con una historia llena de paradojas. Vamos a ver cómo una melodía que nació en la España de Franco acabó en la Polonia comunista como el himno de una revolución. A pesar, y esto es lo increíble, de que su autor la escribió con la intención contraria. Exacto. Pero antes de la música hay que entender el silencio, ¿no? El ambiente de esa Polonia. Pues sí, porque la Polonia de finales de los 70 era, una olla a presión. La economía estaba totalmente hundida. La vida diaria era una lucha por lo que se cuenta. Una lucha constante, sí. Definida por las colas. Colas para todo. Para la carne, el azúcar, el papel higiénico. Imagínate. El régimen comunista, el Partido Obrero Unificado Polaco, el PZPR, lo controlaba todo, pero era incapaz de dar a la gente lo más básico. Y esas colas eran más que una molestia, ¿verdad? Eran como un símbolo diario del fracaso del sistema. Claro, un recordatorio constante de que la promesa de un futuro mejor era, pues eso, una farsa. Y a eso súmale la represión. Se mencionan varios levantamientos anteriores, en el 56, en el 70, en el 76. Y todos aplastados con una violencia brutal. Claro. Y esa violencia generaba miedo, por supuesto, pero también desconfianza entre la propia gente. El régimen era un experto en el divide y vencerás. Habían creado un muro, ¿no? Entre los intelectuales de las ciudades y los obreros. Exacto, un abismo. A cada grupo le hacían creer que estaba solo en su descontento. La idea de que obreros e intelectuales se unieran, eso era su peor pesadilla. Pero esa estrategia solo funciona hasta que pasa algo tan injusto, tan flagrante, que rompe esas barreras. Y ese algo tuvo nombre y apellido. Anna Valentinovich. Su historia es increíble. Soldadora en los astilleros Lenin de Gdansk. Sí. Y no era una disidente cualquiera, había sido condecorada por el propio régimen como heroína del trabajo socialista. Eso es. Y por eso era tan peligrosa para ellos. No podían desacreditarla. Ana tenía una autoridad moral inmensa entre sus compañeros. Llevaba años denunciando la corrupción, las injusticias. Distribuía panfletos clandestinos. Era, por decirlo de algún modo, la conciencia del astillero. Y entonces, el 7 de agosto de 1980, la despiden. A solo 5 meses de jubilarse. La ofensa es brutal. No es solo quitarle el trabajo, es robarle la pensión, su futuro. Es un castigo ejemplarizante, pero le salió completamente al revés. El tiro por la culata, sí. Una semana después, el 14 de agosto, estalla la huelga, en el astillero. Y aquí aparece otra figura clave, Lech Walesa, que era electricista, pero al principio la huelga casi se va al traste, ¿no? Estuvo a punto, sí. Las primeras demandas eran muy básicas, un aumento de sueldo, la readmisión de Ana, y la dirección, asustada, cedió enseguida. O sea que Walesa estaba ya listo para declarar la victoria y que todo el mundo volviera al trabajo. Exacto. Pero entonces ocurre algo increíble. 2 mujeres, la propia Anna Valentinovich y una enfermera llamada Alina Pienkowska, corren hacia las puertas del astillero. Las cierran. Las cierran. Y se plantan delante de los obreros que ya se iban. ¿Y qué les dicen? ¿Cuál fue el argumento que lo cambió todo? Pues fue un mensaje muy simple, muy directo. Pienkowska le recordó que otros 20 centros de trabajo se habían puesto en huelga por ellos, por solidaridad. Claro. Y les dijo algo como: si nos vamos ahora, si los abandonamos, mañana serán aplastados. Uf, qué momento. Fue una apelación directa a la decencia. Y en ese instante, la huelga por el pan se convirtió en una huelga de solidaridad. Ya no luchaban solo por ellos. Y de ahí el nombre, claro, Solidarność, solidaridad. Esa palabra se convirtió en su bandera. Y esa solidaridad había que organizarla. Nace el Comité de Huelga Interempresas, el MKS. Y aquí ya no se conforman con mejoras salariales. No. Redactan las famosas 21 demandas. Y lo que me parece genial es cómo lo hacen. No en secreto, no. Lo escriben en 2 tablones de madera enormes y los cuelgan en la puerta del astillero. Un acto de una transparencia y una valentía, extraordinarias. La puerta de la fábrica se convirtió en un foro público. ¿Y el contenido? El contenido era dinamita pura. Cuando las lees, te das cuenta de que eso ya no era una protesta laboral. Estaban pidiendo un país nuevo. Totalmente. Es que la primera demanda ya lo dice todo. No pide más dinero.
Pide aceptación de sindicatos libres e independientes del Partido Comunista. Eso, en el bloque del Este, era impensable. Era un ataque directo al corazón del sistema. Al monopolio del poder del partido. Exacto. Y no se quedaban ahí, ¿eh? La tercera demanda exigía libertad de expresión, de prensa. La número 13, que los directivos fueran elegidos por su cualificación, no por ser del partido. Estaban pidiendo democracia, básicamente. En esencia, sí. Una revolución pacífica en 21 puntos. Y lo más increíble es que ganaron. El 31 de agosto, el gobierno firma los acuerdos de Gdansk. Y por primera vez tras el telón de acero, un sindicato independiente, Solidarność, es legal. El crecimiento fue una locura. En unas semanas, casi 10 millones de afiliados. Un tercio de la población activa del país. Es una cifra que cuesta imaginar. Un movimiento así necesita símbolos, algo que una a la gente. Y aquí es donde llegamos a la música, a una canción llamada Muri. Que significa muros. Y a su autor, Jacek Kaczmarski, un cantautor, un poeta de Varsovia que ya era una figura de culto en los círculos de la oposición. Sí, con su guitarra y esa voz tan grave. Kaczmarski era un cronista de su tiempo. Sus canciones eran muy complejas, llenas de metáforas. No era un autor de eslóganes. Le llamaban el bardo de solidaridad. Un apodo que, por cierto, a él no le hacía ninguna gracia. Ya veremos por qué. Y aquí la historia da un giro geográfico total. Porque Muri, la canción que se convierte en el alma de esa lucha, no nace en Polonia. No. Kaczmarski la escribe en el 78, 2 años antes de todo esto, y se inspira en la música de una canción que escuchó en un disco, una canción española. Así es. La canción era L'Estaque, del cantautor catalán Lluís Llach. Increíble. Llach la había compuesto en el 68 como un himno de resistencia contra la dictadura de Franco. El paralelismo es asombroso. La misma melodía, con 10 años de diferencia, sirviendo para el mismo anhelo de libertad en 2 dictaduras tan distintas. Demuestra cómo las canciones viajan, mutan, cómo un mismo impulso encuentra voz en contextos diferentes. Kaczmarski coge la música, pero escribe una letra completamente nueva. Empieza describiendo a un bardo, que es él, inspirando a la gente con su canto. La letra dice: On natknione i młody był, ich nie policzyłby nikt. Él estaba inspirado y era joven, nadie los habría contado. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Que vendría a ser, les daba fuerza con su canción, cantaba que el alba estaba cerca. Ajá. Y luego llega el estribillo, que es una explosión, un grito de guerra. Wirwi murom zembikrat, zerwi kajdane polambat, a mure runon, runon, runon i pogrzebion stary świat. Que se puede traducir como: arranca los muros los dientes de las rejas, rompe las cadenas, quiebra el látigo, y los muros caerán, caerán, caerán y enterrarán el viejo mundo. Claro, con un estribillo así, es normal que la gente en las huelgas lo adoptara como su himno. Es pura energía, pura esperanza. Totalmente comprensible, sí. Pero aquí es donde la historia se retuerce. Porque la intención de Kaczmarski era justo la contraria. A ver si lo entiendo. La canción que fue el himno de un movimiento de masas fue escrita como una advertencia contra los movimientos de masas. Esa es la gran y trágica ironía de Murri, y es algo que persiguió a Kaczmarski toda su vida. Él era un individualista radical. No creía en los colectivos. Desconfiaba de las multitudes, del pensamiento de grupo. Le aterrorizaba ver cómo una masa puede coger la obra de un artista, simplificarla hasta convertirla en un eslogan y quitarle su significado original. O sea, para él, Murri no era un canto a la victoria. No, para nada. Era una reflexión amarga sobre la soledad del creador, que ve cómo la gente le roba su canción. ¡Qué fuerte! O sea que, mientras miles de personas cantaban con toda su alma, los muros caerán, 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 el autor estaba pensando en otra cosa. En algo completamente distinto, sí. Él sentía que estaban malinterpretando su obra de la forma más radical posible. Para él, la canción era un aviso. Pero fue imparable. Imparable. Solidaridad se apropió de la canción. El estribillo era la sintonía de Radio Solidaridad, la emisora clandestina. Se cantaba en todas partes. Y lo más curioso es que casi siempre la gente se saltaba la última estrofa. Claro, se quedaban con la parte buena, con la esperanza. ¿Y qué decía esa última estrofa, la que nadie cantaba? Esa estrofa era, para Kaczmarski, el corazón de la canción, la clave de todo.
Y la letra es desoladora. Dice: Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. Miraba la marcha uniforme de las multitudes, callaba escuchando el estruendo de los pasos. Amurio roswili, 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 lawanjech kolisal she unoch. Y los muros crecían, 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 la cadena se mecía a sus pies. Qué final tan duro. Durísimo. El bardo que inspiraba a la multitud ahora ve que esa multitud marcha de forma uniforme, como un ejército, y se da cuenta de que están construyendo muros nuevos. y que él vuelve a estar solo y encadenado. Esa es la advertencia. Que una revolución, cuando se convierte en masa, cuando exige uniformidad, puede crear sus propias prisiones. Que la liberación de un yugo puede llevar a otro. Y la historia de la canción le dio la razón porque la gente amputó el final para poder seguir cantando el estribillo. La realidad confirmó su tesis artística. Fue casi poético. Ese pulso entre solidaridad y el régimen duró 16 meses de una tensión increíble. Pero era evidente que la Unión Soviética no lo iba a tolerar mucho más tiempo. No. Y el desenlace llegó en la noche del 12 al 13 de diciembre de 1981. La ley marcial. Esa noche, el general Jaruzelski, el hombre fuerte del régimen, la declaró. Los tanques salieron a las calles de Varsovia, de Gdansk, Cortaron las comunicaciones. y miles de activistas de Solidaridad, Walensa, Ana Valentinovich. Todos fueron arrestados y encarcelados en campos de internamiento. El sindicato fue ilegalizado. Parecía el fin del sueño. Pero la represión no pudo apagarlo todo. El movimiento pasó a la clandestinidad. Sobrevivió en la sombra, sí. Y durante esos años oscuros, Muri, esa canción paradójica, siguió sonando en radios piratas, se susurraba, se tarareaba en secreto. Se había convertido definitivamente y contra la voluntad de su creador en el himno de la resistencia. Es una historia increíble sobre cómo una canción puede viajar y transformarse, adquiriendo una vida propia que supera e incluso contradice la intención de quien la creó. Desde luego. Y nos deja pensando sobre el poder del arte y su relación con los movimientos sociales. Así es, pues la historia de Muri nos muestra cómo una canción, nacida de la lucha catalana y reinterpretada con una visión crítica en Polonia, se transformó paradójicamente en el himno de un movimiento que fue clave para el fin del comunismo en el país. Una trayectoria fascinante. Invitamos a quienes nos escuchan a suscribirse a Reverso para no perderse los próximos análisis de las canciones que definieron el siglo XX. On natchniony i młody był, ich nie policzyłby. On im dodawał pieśnią sił, śpiewał, że blisko już świt. Świec tysiące palili mu, z nad głów podnosił się dym. Śpiewał, że czas by runął mur. Oni śpiewali wraz z nim. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Wkrótce na pamięć znali pieśń i sama melodia bez słów niosła ze sobą starą treść, dreszcze na wskroś serc i głów. Śpiewali więc, klaskali w rytm, jak wystrzał, poklask ich brzmiał i ciążył łańcuch, zwlekał świt. On wciąż śpiewał i grał. Wyrwij murom zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą,
Bolą zęby krat, zerwij kajdany, połam bat, a mury runą, runą, runą i pogrzebią stary świat. Aż zobaczyli i drugi, poczuli siłę i czas i z pieśnią, że już blisko świt, szli ulicami miast. Zwali pomniki i rwali bruk, ten z nami, ten przeciw tam. Kto sam, ten nasz najgorszy wróg. A śpiewak także był sam. Patrzył na równy tłumów marsz, milczał wsłuchany w kroków huk. A mury rosły, 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 łańcuch kołysał się u nóg. Patrzy na równy tłumów marsz, milczy wsłuchany w kroków huk. A mury rosną, 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 łańcuch kołysał